Buen día, mi nombre es Fernando Gómez del Instituto Tecnológico de Tapachula. Hoy hablaremos sobre la programación de microcontroladores de la unidad 4 de la materia de sistemas programables. Abordaremos algunos subtemas con una información. Como objetivo tenemos como analizar los subtemas de la unidad para el mejor entendimiento de los diversos direccionamientos en el lenguaje ensamblador. Este es nuestro índice, el cual es programación de microcontroladores. Vamos a ver estructuras de los registros del CPU, modos de direccionamiento y conjunto de instrucciones. Introducción. En estos subtemas abordaremos cómo están conformados e integrados los modos de direccionamiento, que son mecanismos que nos permiten conocer la ubicación de un dato o instrucción de lo que se dispone un computador como sus registros. 4.2. Estructura de los registros del CPU. Para poder hacer estas cosas, es obvio que la CPU necesita almacenar algunos datos temporalmente. Debe recordar la posición de la última instrucción de forma que sepa dónde ir a buscar la siguiente. Necesita almacenar instrucciones y datos temporalmente mientras una instrucción está siendo ejecutada. En otras palabras, la CPU necesita una pequeña memoria interna. En la estructura interna de la CPU se indican los caminos de transferencia de datos y de control lógico, que incluyen un elemento con el rótulo bus interno de la CPU. Este elemento es necesario para transferir datos de diversos registros y la ALU. Registros visibles del usuario. Permite al programador de lenguaje máquina o ensamblador minimizar las referencias a memoria principal, optimizando el uso de registros. Un registro visible al usuario es aquel que puede ser referenciado por medio del lenguaje máquina que ejecuta la CPU. Prácticamente todos los diseños contemporáneos de CPU están provistos de varios registros visibles al usuario en posición a disponer de un único acumulador. Podemos clasificarlos en uso general, de datos, direcciones, códigos en condición. Los registros de control. Los registros de control son utilizados por la unidad de control para controlar el funcionamiento de la CPU y por programas privilegiados del sistema para controlar la ejecución de programas. Hay diversos registros de la CPU que se pueden emplear para controlar su funcionamiento. La mayoría de estos, en la mayor parte de las máquinas, no son visibles al usuario. Algunos de ellos pueden ser visibles a instrucciones de máquinas ejecutadas en un modo de control o de sistemas operativos. Naturalmente, máquinas de diferentes tendrán diferentes organizaciones en registros y usar distintas terminologías. Se enumera aquí de diferentes maneras. Los registros de estado. Se utiliza para tomar decisiones en función de operaciones realizadas. Todos los diseños de la CPU incluyen un registro o un conjunto de registros conocidos a menudo como la palabra de estados de programa, que es programas status word, que contiene información de estado. Contiene típicamente códigos que en condición además de otra forma o información de estado. Los registros puntero pila. Estos permiten almacenar la dirección de acceso a la memoria pila. Veremos su funcionamiento al tratar las subrutinas. Modos de direccionamiento. Aquí veremos diferentes modos de direccionamiento. Tenemos aquí el inmediato. La instrucción contiene el propio objeto. Se emplea cuando la instrucción contiene un valor constante. El tamaño del operando viene determinado por el espacio reservado para el formato de instrucción. Direccionamiento directo. Se indica la dirección a operar de forma absoluta. Para la familia de microcontroladores 8051 se dispone de 256 direcciones directas correspondientes a RAM interna más registros SFR. Direccionamiento por registro. Para el direccionamiento por registro, el código de instrucción contiene la información del registro a operar del banco de registros seleccionado. El operando se encuentra contenido en un registro.
Direccionamiento indexado. El operando se encuentra en memoria. El registro índice se modifica a menudo en la ejecución del programa. El registro índice puede permitir incrementos o decrementos antes o después de obtenerse la dirección del objeto. El incremento o decremento puede depender del tamaño del objeto referenciado. Direccionamiento indirecto. El operando se encuentra en memoria. La instrucción contiene una dirección que se emplea para leer en memoria una dirección intermediaria o intermedia que será la verdadera dirección del objeto buscado. El direccionamiento implícito. La instrucción indica implícitamente el registro sobre el que se ha de operar. Conjunto de instrucciones. Es una especificación que detalla las instrucciones que una CPU de un ordenador puede entender y ejecutar, o el conjunto de todos los comandos implementados por un diseño particular de una CPU. El término describe los aspectos del procesador generalmente visibles al programador. Incluye los tipos de datos nativos, las instrucciones, los registros, la arquitectura de memoria y las interrupciones, entre otros aspectos. Un ejemplo de direccionamiento indirecto es el que vamos a presentar, pequeño sobre el lenguaje máquina que hay en los microcontroladores. Por ejemplo, aquí la arroba se especifica un registro que contiene la dirección del dato a operar, R0 y R1, cuando se accede a la memoria interna de direccionamiento indirecto, 256 bytes. DPTR para el acceso a la memoria externa de 64 kilobytes. Aquí nos habla de mover al registro 0 el dato inmediato de 30H, que es constante. Aquí mueve el contenido de la posición de memoria indicada en R0 al A. Otro ejemplo, direccionamiento indexado. Se utilizan dos registros para apuntar la dirección que contiene el dato. La suma del contenido del DPTR más el acumulador determinado de la dirección a operar. Este direccionamiento está limitado a dos únicas instrucciones que mueven datos de la ROM al acumulador. Aquí, el contenido de la posición que apunta al DPTR A más se deposita en A. Conclusión. Los microcontroladores en la actualidad son cada vez más utilizados y su venta y fabricación es un mercado en convergencia debido a los amplios usos de estos dispositivos. No obstante, no tenemos que lanzarnos a programar en PIC para todas las aplicaciones, sino que podemos escoger el sistema más adecuado a nuestras necesidades. Estas serían nuestras referencias y muchas gracias a todos. Espero les haya servido esta pequeña información. Gracias.